Hola, buenos días. Y vamos a revisar en este capítulo los conceptos básicos de Java. En el capítulo anterior revisamos algunos temas introductorios, los cuales son necesarios para poder entender los capítulos siguientes, como este, por ejemplo. Pues bien, y una vez que ya tengamos instalado nuestro IDE NetBeans, que fue la tarea del primer capítulo, vamos a revisar algunos conceptos básicos y a su vez vamos a practicar en nuestro IDE de programación alguno de ellos. ¿Sí? He colocado una frase en pantalla que es muy importante y me gustaría recordarla, que ya una vez que ya lo revisamos en la clase pasada, el cual nos habla sobre el objetivo de Java, que a la final es de crear objetos como piezas de código autónomo que pueden interactuar con otros objetos para resolver un problema. ¿Sí? Entonces, recordemos que el paradigma orientado a objetos es un paradigma el cual modela un ambiente real en un modelo de datos como tal. ¿Sí? Utilizando o mapeando a los objetos reales en objetos que definimos como clases. En pantalla, por ejemplo, tenemos la superclase vehículo, que puede ser taxi, autobús y tranvía. Si recordamos el concepto, esto es una herencia, ¿no es cierto? Entonces las clases ya como instancias, ya como objetos reales, puede ser un taxi 1, un taxi 2, taxi 3, con las respectivas matrículas que serían los datos. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de cómo podemos mapear un contexto real en un modelo de datos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las variables. ¿Sí? Algo que es bastante con lo que se inicia en un ambiente de programación es con la declaración de variables. La conceptualización nos dice que las variables son características fundamentales de los lenguajes de programación que nos permiten acceder a memoria para almacenar o recuperar datos. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que las variables, las cuales nosotros definamos en nuestro programa, son las que van a almacenar la información del procesamiento de un cierto método, por ejemplo, de una transacción. Por ejemplo, si quiero realizar una transacción bancaria, necesito almacenar la información como del cliente, información como el banco del cual se origina la transacción, al cual va a llegar la transacción, cuál es la cuenta bancaria. Entonces toda esa información se va a almacenar en variables, ¿sí? Y las variables a la final van a almacenarse en memoria dentro del computador. Entonces Java, por ejemplo, es un lenguaje tipado. ¿Qué significa esto? Que debemos especificar qué tipo de variable se va a declarar y utilizar en el programa. Por ejemplo, si le digo que voy a almacenar un texto, debo colocarle una sentencia para decir a esta variable almacena texto. Si voy a guardar un número, debo decir esta variable va a guardar un número. Si voy a guardar un objeto, esta variable va a guardar un objeto. Entonces, un lenguaje tipado quiere decir que debo especificar qué tipo de dato voy a almacenar. Por ejemplo, un tipado dinámico significa, como por ejemplo en lenguajes de programación como Python, en el cual yo no tengo que especificar a qué tipo de dato voy a guardar, únicamente le declaro la variable y esa variable puede guardarse ya sea letras, números, objetos, referencias, matrices, etcétera. Puede guardarse cualquier información. Pero en Java no nos permite esto. Es un lenguaje tendiendo a ser un tipado fuerte, es decir, que debemos especificar. ¿Sí? En Java necesitamos declarar las variables antes de poder hacer uso de ellas. Por ejemplo, dice almacenamos un dato de memoria referenciando por el nombre y la edad. Entonces decimos, voy a guardar una variable edad, el valor de 5. ¿Cómo recupero el valor de edad? Pues de esta manera podemos recuperar y modificar. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo a la edad de Juanito, por ejemplo, sumémosle un año. Entonces digo, la edad es igual a edad más 1. Si la edad era 5, digo que la edad nueva es igual a 5 más 1, 6. Entonces la edad quedará con valor de 6 desde la próxima vez que se ejecute, desde que se ejecute esta sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos da ya una especificación del tipo de dato que quiero almacenar. Dice, este string cliente es una declaración, define cómo se llama la variable y qué tipo de dato está. Un string quiere decir una cadena de texto. Aquí le asigno un valor a la variable. Digo, el cliente es igual a Isaac Newton. El texto Isaac Newton. Esta variable está declarada como un string y almacena un valor
que es el de aquí, y a su vez esto está almacenado en memoria. ¿Para qué declaramos las variables en Java? Para que se nos reserve memoria para este tipo de valores o comportamientos. En general, la sentencia para declarar una variable se resume como el tipo de dato y el nombre de la variable y el valor que vayamos a darle como valor inicial a esta variable. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo bastante rápido. Permítanme iniciar mi IDE. Supongo que ya todos tenemos ya instalado la versión 7.2 o 7.2.1 de NetBeans. También tenemos la versión 8, la versión 9 y la versión 10, la que ustedes mejor se acomoden. Por ejemplo, yo he instalado les he sugerido la versión 7.2 porque es una versión estable para diferentes tipos de tonos de programación. La versión 9 y la versión 10 están todavía en prueba, entonces no quisiera tener algún tipo de problemas en la configuración. Entonces, por ejemplo, una vez que tenemos instalado nuestro IDE de programación, vamos a tener algo como esto, ¿sí? Permítanme cerrar todas estas ventanas que son de proyectos que estamos trabajando, ¿sí? Tenemos varias áreas en nuestro IDE de programación, ¿sí? La primera es la navegación de nuestros proyectos, la segunda la navegación de los archivos de nuestros proyectos, y tenemos una ventana de servicios. En esta ventana de servicios, por ejemplo, podemos conectarnos a una base de datos, a servicios web, que esos son, por ejemplo, uno de Amazon, que se encuentran para, por ejemplo, validar una cédula, para registrar un cliente, etcétera. Tenemos una visualización de nuestros servidores, de nuestros repositorios, si queremos conectar a Docker, que son DevOps, pruebas unitarias, que luego ya veremos, etcétera, ¿sí? Tenemos las opciones como que nos permite, por ejemplo, el IDE. Son diferentes opciones que debemos ir navegando, debemos ir conociendo una por una acorde. Nos adentremos más en la programación en Java como tal. En esta sección, en esta ventana, tenemos la ventana, la editora de texto, y en la parte inferior tenemos las salidas por consola o varias ventanas que podremos tener, por ejemplo, resultados de repositorio de código, control de versiones, pruebas unitarias a los programas, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar nosotros en nuestro IDE de programación? Vamos a crear un nuevo proyecto con este botón de aquí, New Project. En este caso lo tengo en inglés, ustedes pueden tenerlo en cualquier idioma también. Y vamos a crear un ejemplo, vamos a crear un programa en Java neto como tal. Tenemos diferentes tipos de versiones de Java, como había mencionado en el capítulo anterior. Tenemos Java EFX, Java Web, Java Enterprise. Queremos crear una página HTML5 que utilice también Java. Tenemos un proyecto Maven, que es ya un proyecto el cual contiene las dependencias, la construcción de dependencias a través de este repositorio, módulos para este IDE de programación y algunos ejemplos. En este caso vamos a utilizar Java como tal y una Java Application, ¿sí? Le damos un nombre, Java 101 proyecto 1, ¿ya? Aquí especificamos cuál será la dirección de localización de este proyecto, cuál será la carpeta del proyecto y la clase main. La clase main es la clase principal de un proyecto Java, desde el cual se va a iniciar la ejecución. Cuando le damos crear, lo que se debe primeramente visualizarse es esta clase, ¿sí? El método main es el método que se inicia por defecto, el que inicia el programa cuando se ejecuta, ¿sí? Tenemos el proyecto, ¿sí? Y tenemos varias carpetas dentro de ella. Por ejemplo, el proyecto tiene un source package, un libraries, y en algunos casos puede tener varias carpetas más dependiendo qué módulos le agreguemos a nuestra aplicación. En este caso tenemos un source package, está el código fuente, y en libraries estarían las librerías por defecto. Como en este caso es un proyecto simple, tenemos únicamente el JDK que instalamos en la primera clase. Vamos a probar si tenemos, por ejemplo, funcionamiento de este programa. Vamos a hacer una impresión de un hola mundo, ¿sí?
Entonces colocamos para imprimir system.out.println y vamos a tener nuestro primer hola mundo. ¿Sí? Guardamos y con este botón ejecutamos la clase. En consola, bueno, en este caso tenemos aquí un error por tal vez un detalle de instalación. Déjenme, ejecutemos nuevamente, damos clic derecho, ejecutamos y déjenme revisar. Tal vez dice que es un error con el JDK que está instalado, el JNI. Permítanle, le revisamos. Al parecer es un problema en mi instalación, ¿sí? En este caso me dice que tal vez tenemos un paquete con un nombre prohibido, me dice, sí, que no podemos crear con este nombre. Bueno, renombramos al paquete, en este caso test un refactor y nos debe permitirnos ejecutar. Listo, ya. Entonces tenemos nuestra primera impresión. Hola mundo. Si hemos dicho el programa, este es el método el cual se crea por defecto, o podemos nosotros configurar para que el método se ejecute, qué método se ejecute primero. Entonces este es el que se ejecuta en primera instancia, ¿sí? Hemos imprimido hola mundo y tenemos la impresión en consola respectiva, ¿sí? Si volvemos a nuestra presentación, vamos a declarar una variable. Entonces vamos a declarar una variable, en este caso un string, que es el tipo, ya veremos los tipos de datos ahora más adelante. Cliente es igual a Isaac Newton. ¿Sí? Tenemos Isaac Newton y colocamos un punto y coma para delimitar la sentencia. Ahora tenemos declarado ya una variable, ¿sí? El tipo de dato, el nombre y el valor, ¿sí? Como lo especifica la sentencia para declarar una variable. Perfecto. Tenemos cubierto entonces lo que serán las variables, pero las variables pueden ser de diferentes tipos, pueden ser enteros, strings, etcétera. Entonces para ello vamos a ver los tipos de datos que tenemos en Java como tal, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de datos. Primero, una variable puede ser una instancia, estática o no, pueden ser variables de clase, por ejemplo, o pueden ser variables las cuales tengan un único valor como una variable final, por ejemplo, ¿sí? Variables de instancia. ¿Qué son las variables de instancia? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo que nos indica este comportamiento. Son variables que están definidas dentro de un objeto pero no tienen un modificador estático, ¿sí? Esto puede llevar un modificador de visibilidad pública, private, protected, definiéndose, por ejemplo, ya de acorde al tipo de variable que queramos y el comportamiento que queramos para este. Por ejemplo, en la clase pasada revisamos los tipos de acceso que eran private, public, protected. En este caso tenemos una variable la cual es privada y nos dice que una variable de instancia es una variable la cual no es estática, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos cambiar el valor del objeto sin que este sea un único valor, ¿sí? Perfecto. Tenemos las variables de clase. En cambio, estas son variables estáticas, las cuales ya desde un inicio están declaradas y el valor no tiende a cambiar, ¿sí? Podemos cambiar este comportamiento durante la ejecución, pero el concepto es que sean variables las cuales no cambian su comportamiento durante la ejecución de un programa. ¿Qué nos dice el concepto? Son aquellas variables que están precedidas por un modificador static. Esto nos indica que solo hay una instancia de dicha variable. Es decir, aunque tengamos n objetos de la clase, la variable estática solo se instancia una vez. Por ejemplo, si tenemos, en este caso tenemos triángulo y decimos que los lados son igual a 3.
Nos puedo crear varios triángulos de esta clase, podemos crear varios objetos triángulo, 10 triángulos por ejemplo, pero este valor de lado siempre será 3. Cuando colocamos la sentencia static podemos este valor no cambia. En este caso la base puede cambiar varias veces porque es únicamente un tipo de dato privado que solo esta clase puede acceder, pero no es un valor estático como tal. Tenemos el concepto de final, un final static, es decir, la combinación de un valor el cual no va a cambiar así tengamos varias instancias. También podemos asignarle una sentencia final. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor tampoco va a cambiar, ¿sí? Es decir, tenemos dos comportamientos, que el valor no cambia y por n objetos que se crean en la clase siempre tendremos el mismo valor. Este es un claro ejemplo del uso de pi. Pi, por más objetos que creemos, nunca va a cambiar su valor, ¿sí? Puede ser 3.14, 15, etcétera, pero su valor no va a cambiar. Entonces, estos son los tipos de datos generales o tipos de variables que podemos tener en Java. Siendo más específicos, vamos a irnos ya a las variables locales, lo que acabamos de crear. ¿Qué son las variables locales? Son variables temporales cuyo ámbito de visibilidad es el método sobre el cual están definidas. No pueden ser accedidas desde otra parte del código. Se las distingue de las variables de instancia, ya que estas no llevan modificadores de visibilidad adelante. ¿Sí? Por ejemplo, estas variables que vemos a continuación, vemos en pantalla, están definidas dentro de la clase, es decir, están definidas como variables globales. Estas funcionan para toda la ejecución de una clase. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, si nos vamos a nuestro código? Esta es nuestra clase Java Project. Si aquí coloco una variable que sea final static value igual a 5, por ejemplo, ¿sí? Démosle un valor string para poder trabajar con esto. 5. Esta es una variable estática, es decir, que está declarada al nivel de esta clase, es decir, todas las funciones o métodos que estén dentro de esta clase podrán visualizar este valor. Pero ¿qué pasa con la variable cliente? Si aquí defino otro método, recuerden que los métodos son los procedimientos sobre los cuales se modifican las variables. Aquí defino un método, por ejemplo, un método que me diga cambiar valor, ¿sí? La forma de definición de un método es la que estamos viendo a continuación, y dentro de este método colocamos una variable que sea string vendedor es igual a Juan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir lo que acabamos de ver en las variables locales? Que las variables que están declaradas en diferentes métodos no pueden visualizarse. Es decir, este vendedor no puede visualizar a este cliente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo ahora, quiero cambiar el valor de cliente? Le digo, cliente es igual a 5, pero es igual a, ya no a Isaac Newton, sino es a Juan Pérez, ¿sí? ¿Qué me dice? No puede encontrar el símbolo cliente, es decir, yo no puedo ver esta variable de aquí desde este método, no puedo verla. Entonces ahí está el concepto que revisamos la clase pasada de acceso a variables y a métodos, ¿sí? Yo no puedo modificar el valor de otro método porque el nivel de visibilidad de esta variable es únicamente dentro de este método. Todo lo que esté dentro de este método únicamente se queda ahí, todo lo que esté dentro de este método se queda ahí, ¿sí? Dentro de este procedimiento realiza la manipulación de estas variables únicamente en este contexto. Pero ¿qué pasa si yo quiero declarar, quiero modificar la variable value? Tengo que eliminar final, porque recuerden que final es la sentencia para que no pueda cambiar. Y aquí coloco value. Digo value es igual a Juan Pérez. Sí puedo modificar, pero ¿por qué? Porque esta está declarada como una variable global, es decir, a nivel externo de los métodos, como una variable global, ¿sí? A eso se refiere el concepto que revisamos en un inicio, ¿sí?
Dice: son las variables recibidas como parámetros de los métodos. Su visibilidad será el código que contenga dicho método, ¿sí? Esto es un constructor. Esto lo podemos revisar más adelante, ¿sí? He juntado dos tablas que resumen los tipos básicos de variables locales, ¿sí? O variables primitivas, que se les llama dentro de Java. Por ejemplo, tenemos para declarar un entero, el tipo es un entero, se declara de esta manera. Declaremos en nuestro método int entero es igual a 2. ¿Qué le dije a Java? Declaración de un valor entero. De esta manera declaro una variable entera. Exacto. Los strings que acabamos de ver son referencias a strings o cadenas de texto. Se define como el tipo de dato y el string. ¿Cómo se identifica? Con una S, por ejemplo, generalmente. En referencia a arreglo de enteros. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de valores. Es decir, si quiero tener yo, por ejemplo, la edad de todos mis alumnos en un conjunto, en una matriz, o lo que se llama un vector, debo tener un arreglo como tal. ¿Sí? ¿Cómo se declara esto? De esta manera. ¿Sí? También podemos declararlo de esta manera. Si no, en este caso en Java podemos utilizar las dos maneras. Por ejemplo, si quiero tener un entero, digo esto es un vector de enteros. A ver, no tengo mis corchetes, no importa, copiamos aquí. Enteros, esto va a ser igual a, ¿cómo le damos valor? De esta manera, digo, tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ya, expliquémoslo aquí más rápidamente. Esto es cuando tengo este tipo de declaración de variables, tengo un entero como tal, es decir, un único valor de enteros. Pero cuando quiero tener varios enteros, ya tengo un arreglo y lo declaro de esta manera en Java. Y digo, los enteros tienen el valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ya lo veremos más adelante más en detalle cómo funcionan los arreglos. Pero ese sería el concepto que estamos realizando, viendo en el tipo de datos. ¿Sí? Ya en específico, los tipos de datos primitivos son los siguientes, ¿sí? Int, short, byte, long, char, boolean, float and double, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es decir, que podemos tener diferentes tipos de dimensiones de las variables. Por ejemplo, tenemos los enteros, soportan únicamente datos enteros. Los tipos de datos boolean únicamente podemos almacenar verdadero o falso, true o false. Los tipos de datos float tienen una dimensión mucho más grande que enteros, pero ya con punto flotante. Los double son números más grandes que float con punto flotante, y los long son los números asignados mucho más grandes que double. Podemos revisar específicamente cuál es el límite de números de datos que podemos almacenar en este tipo de variable, y podemos tener una idea de cuánto podemos almacenar, cuántos datos podemos almacenar en cada una de estas declaraciones. Perfecto, entonces en resumen hemos revisado los principales tipos de datos que tenemos en Java, las dimensiones y datos más específicos por cada una de ellas. Lo voy a dejar en la referencia, en la bibliografía de este capítulo, ¿sí? Podamos revisarlo en mayor detalle. Bien. Rápidamente vamos a revisar lo que son los arreglos. Como habíamos hecho y realizado en nuestro programa de ejemplo, tenemos el valor de los arreglos, en este caso de enteros, es decir, un arreglo de enteros con esta declaración. Entonces,
Un arreglo se define como un grupo de variables llamadas elementos o componentes que contienen valores del mismo tipo, ¿sí? En este caso del ejemplo, enteros. Los tipos en Java se dividen en dos categorías, los primitivos y los de referencia, que ya revisamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se define un arreglo denominado C y es de enteros. Tenemos las posiciones que inician desde 0, 1, 2, etc. Entonces yo cuando quiero obtener el número 12 le digo al arreglo, a ver, Java, dame del arreglo C el valor que está en la posición 0. Si quiero el 3 sería del arreglo C en la posición 1, dame ese valor, y así sucesivamente, ¿sí? El índice es el valor que se encuentra entre corchetes 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Y el nombre es de este arreglo, en este caso es C. En nuestro ejemplo, el valor, el nombre de nuestro arreglo es de enteros, es un arreglo de enteros como tal, ¿sí? Y si queremos obtener el valor de por cada uno de la posición que se encuentran nuestros valores, únicamente colocamos enteros y le especificamos qué valor queremos a través del índice. Por ejemplo, yo quiero el valor que está en la posición 2, es decir, está en la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Cuando realice esta opción, estoy diciéndole a mi compilador que me dé el valor que se encuentra en la posición 2 de enteros. ¿Listo? Sí. Perfecto. Vamos a revisar cómo se trabajan las asignaciones, cómo se realiza la declaración de los arrays en Java, y realizaremos un ejemplo en nuestro IE de programación. Dice, la estructura de la declaración de un arreglo es la siguiente: el tipo de dato, corchetes, el nombre de la variable, ¿sí? Revisemos, tenemos el tipo de dato que es entero, corchetes y el nombre de la variable. También podemos declararlo de otra manera: el tipo de dato, el nombre de la variable y corchetes. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo declarar de esta manera: int enteros 2, corchetes y los valores como tal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, etc. Las dos declaraciones funcionan de la misma manera. A esto se refiere cuando definimos esta sentencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un tipo de array de strings, ¿sí? Aquí tengo un array de doubles y un array de enteros, como hicimos en nuestro ejemplo, ¿sí? Podemos tener un array de diferentes tipos de datos primitivos y también de objetos como tal. Perfecto, ¿sí? Entonces, de esta manera cubrimos los que son los arreglos en Java. Tenemos dos operaciones: una es la recuperación de datos y la asignación de datos. Por ejemplo, para asignar a un arreglo el tamaño, lo realizamos de esta manera, ¿sí? Decimos que este array es igual a un array de strings de tamaño 10. Por ejemplo, vamos a realizarlo a un ejemplo de esta manera, ¿sí? Eliminemos esta información y definimos un arreglo string ejemplo string arreglo, es el nombre que le doy a la variable, a un new. Vamos a ver qué significa esta parte: string 10. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Por qué coloqué la palabra new? En este caso, en el caso anterior que teníamos esta declaración, aquí le estoy ya asignándole desde un inicio cuáles son los valores que el arreglo tendrá. Pero ¿qué pasa si no conozco? Si estos valores van a ser agregados a la ejecución del programa, coloco este tipo de declaración, ¿sí? En el cual digo, un string de un arreglo de strings va a tener este nombre, y con la palabra new instanciamos un objeto y reservamos memoria para un arreglo de 10 strings. Es decir, en la dimensión de este conjunto de valores será 10. Esta es la forma en la cual iniciamos o inicializamos un array en Java, ¿sí?
¿Cómo asignamos los valores? De esta manera. Por ejemplo, si quiero asignar un valor a la posición 0 de este arreglo, digo, a ver, mi arreglo en la posición 0 es igual a dato 1, un string, una cadena de texto que coloquemos como ejemplo. Entonces, cuando yo visualice esta variable, tendré yo el array con ese valor. Vamos a visualizarlo esto a través de un proceso para debug. Debug es un procedimiento para poder ir paso a paso en la ejecución del programa, ¿sí? Por ejemplo, aquí Java, el intérprete de Java me va a compilar esta sentencia y luego a interpretarla. Por ejemplo, acabo de declarar este arreglo. Si lo visualizo en pantalla, me dice que es un arreglo de 10 posiciones. Entonces, ¿qué hizo cuando declaré esto? En memoria me asignó 10 posiciones de la 0 a la 9, todas con null. Null es una expresión para denotar que se encuentra vacío, que no se tiene ningún valor asignado a esa posición. Pero cuando yo le digo, bueno, en el valor 0 en la primera posición, asígname este valor. ¿Qué es lo que tiene ahora este arreglo? Vamos a revisar. Tiene todos los valores de null, pero a la posición 0 le agregó el dato 1. Es decir, de esta manera yo asigno valores a mi arreglo. ¿Qué pasa si ahora quiero asignar a la posición 8? Coloco de esta manera, digo la posición 8 va a tener el dato 2. Perfecto. Corremos el paso a paso de Java y declaramos el vector, le asignamos el primer valor y asignamos el segundo valor. Vamos a revisar y tenemos en la posición 2, por la posición 0, 1, 2, el valor de dato 2. De esta manera asignamos valores a nuestros arreglos en Java. ¿Sí? Bastante sencillo. Listo. Entonces, de esta manera trabajamos los arreglos en Java. Podemos tener arreglos de todo tipo de primitivos y arreglos de objetos también. Es decir, puedo tener un conjunto de vehículos. En cada una de las posiciones tendré un vehículo 1, el vehículo 2, el vehículo 3. Eso ya veremos más adelante, cómo tener arreglos de objetos contenidos dentro de un arreglo de objetos como tal. ¿Sí? Pues bien, el siguiente tema son los tipos de enumeración. Los tipos de enumeración son no muy utilizados en Java. Puedo decirles que tal vez por el funcionamiento, por la característica que tienen este tipo de datos, no los he utilizado en ningún sistema de información que hemos desarrollado con nuestro equipo. Sin embargo, he visto sistemas de información que se utilizan esto cuando tienen tipos de objetos específicos y delimitados cuáles van a ser. Por ejemplo, la conceptualización nos dice que la enumeración es una lista de constantes con nombre que define un nuevo tipo de datos. Perfecto. Son útiles cuando se necesite definir un conjunto de valores que represente una colección de elementos constante o estática. En Java dice, cuando conocemos todos los valores posibles en tiempo de compilación, estos son utilizados. Por ejemplo, las opciones de menú, redondeo, etc. En el ejemplo que coloqué en pantalla, tenemos una enumeración de tipos de transporte. Yo digo a mi sistema de información, mira, los transportes son únicamente por coche, avión, camión, tren y barco, nada más. Para eso me sirve el transporte. Esos valores no van a cambiar. Si mañana vengo con un nuevo tipo de transporte que tal vez sea, no sé, globo aerostático, por ejemplo, no voy a poder agregar a mi sistema de información porque el enum en Java únicamente me permite definir estáticamente los valores listados de un principio. Ese es el comportamiento de los enumerados, ¿sí? Pues bien, vamos ahora a los operadores. ¿Para qué me hacen falta los operadores? Teníamos como ejemplo en un principio habíamos definido el int entero igual a 5. ¿Qué pasa si tengo otro entero 2 igual a 6?
quiero sumar esos valores. Para eso utilizamos los operadores. Entonces tenemos diferentes tipos de operadores aritméticos, operadores de asignación, operadores de unarios, operadores de relaciones, operadores lógicos, ternarios, operadores de bit a bit, que esos son bastante interesantes, operadores shed, operadores de instancia, etcétera. ¿Sí? En este curso vamos a revisar los principales operadores o los operadores más utilizados: los de asignación, los operadores aritméticos y los operadores de desplazamiento. ¿Sí? Pues bien, los operadores en concepto, ¿sí?, se utilizan en expresiones para efectuar cambios entre estos, ¿sí?, y se clasifican acorde a lo que acabamos de mencionar. En detalle tenemos los operadores de asignación. Son para la asignación, valga la redundancia, de un valor a una variable. Es uno de los más sencillos. Mediante este operador se asigna un valor a una variable como tal y se le denota con el símbolo de igual. Por ejemplo, si quiero darle un valor de x, un valor a la variable x, el valor y, se lo realiza de esta manera. Asignación de adición de esta manera, de sustracción de esta manera, etcétera. Para cada una de las operaciones básicas se realiza como se especifica en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, si quiero decir que x es igual a x por y, se realiza de esta manera, y la abreviación de esta operación es la que se encuentra en pantalla. Vamos a realizar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que aquí el entero es igual a 5. ¿Qué sucede si decido a este entero sumarle 5 valores más? Digo, entero, el valor de este entero va a ser igual al valor que tengo ahora, entero más 5. Entonces ahora, ¿cuánto va a valer mi entero? Este deberá valer 10. Entonces veamos que nos dice la ejecución. El entero en primera instancia es ahora 5, pero al 5 le voy a asignar la suma del entero más otros 5, y esto es 10. Una vez que ejecute esta sentencia, el entero tendrá un valor de 10 como tal. ¿Sí? Entonces hemos ocupado la primera operación de asignación de esta manera. ¿Ya? ¿Cuál es la abreviación de esto? Colocar el más antes del signo igual. Es decir, si coloco yo de esta manera más, y ya no tendré que colocar el nombre, únicamente más 5, debo tener el mismo comportamiento. Vamos a revisar. Es una abreviación únicamente de la adición. El entero es igual a 5. Una vez que ejecuto esta operación, el entero es igual a 10. A eso se refiere la abreviación de esta operación. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Perfecto, entonces hemos revisado cuál es la forma en la cual se maneja la asignación en Java, ¿sí? Tenemos para todas las, como mencioné, para todas las operaciones aritméticas, la nomenclatura en pantalla. Perfecto. Revisemos cuáles son los operadores aritméticos ya en resumen, ¿sí? Tenemos los operadores siguientes, ¿sí? Y tenemos algunas excepciones que les he puesto en pantalla con estos operadores aritméticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico un número por 0, infinito por 0, infinito por infinito, o una letra por un número? ¿Sí? Ahí debo tener un error. Por ejemplo, si tengo la variable entero es igual a 5, quiero decir que quiero hacer una operación de esta manera. Digo que entero es igual a entero por el valor de comida. No puedo realizar esto porque entero es un valor numérico y comida un valor de cadena. ¿Qué me dice el error? Mala operación de tipos para el operador binario multiplicación.
primer tipo es entero y el segundo es string, ¿sí? No puedo realizar esta operación. Pero ¿qué pasa si multiplico por un mismo tipo? Por 50. Sí, puedo realizar esta operación. Entonces a eso se refiere este tipo de excepciones. Infinito, por ejemplo, cuando divido un número grande, por ejemplo, pi es un valor infinito. Si multiplico un valor infinito por otro infinito, tendré infinito como tal. En nuestro computador no vamos a tener valores infinitos, sino muy grandes únicamente. Se reserva un gran espacio de memoria para que se almacene esta información. Por ejemplo, un número infinito sería, vamos a realizar 10 dividido para 3. Si ejecutamos esta operación, ¿sí? Nos va a decir que entero es igual a, en este caso es un entero, tenemos que definirlo como un doble, porque el entero únicamente al dividir nos va a almacenar la parte entera como tal y no la parte decimal. ¿Sí? Para visualizar el ejemplo vamos a realizar lo siguiente. Colocamos nuestro punto de control y decimos que declare el entero como 10 dividido para 3. ¿Sí? En este caso nos dice que es igual a 3 como tal. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que si dividimos este valor en nuestra calculadora, por ejemplo, si dividimos 10 para 3 es igual a 3.3333, etc. ¿Sí? Entonces, cuando realizamos esta división, tenemos infinitos, porque los 3 se van a repetir de infinita manera. Si multiplicamos un infinito por otro infinito, nos va a dar infinito. En este caso debemos realizar un pequeño ajuste a nuestra división para que considere los números enteros. Y es un punto antes de la división. Cuando realizo esta operación, entonces ahí sí vamos a tener valores infinitos, ¿sí? No son infinitos como mencioné netamente en nuestro computador, porque nuestro computador no posee la memoria infinita, sino valores muy grandes como tal. Como pueden ver al final se tiene 3.333 es para poder aproximar los cálculos a un número mucho más reducido y no infinito como debería ser matemáticamente correcto, ¿sí? A eso se refiere las descripciones que les coloqué en pantalla en esta sección, ¿sí? Perfecto, cualquier duda de esta sección estaré muy atento yo a sus preguntas. Vamos con los operadores de desplazamiento. Estos operadores son muy interesantes, ¿sí? Necesitan un poco de mayor atención porque son para trabajar con bits. Asumo que para este curso nosotros ya tenemos un background de lo que son los bits, ¿sí? Es un principio, uno de los principios de la informática moderna, ¿sí? De la informática discreta. Por ejemplo, si queremos representar la variable 5 en memoria, en bits, estará representado con este conjunto de bits, ¿sí? Con este conjunto de memoria. Para este conjunto de dígitos se almacenará en memoria este espacio y se almacenará de esta forma. Lo que hacen los operadores de desplazamiento es mover este valor las posiciones que yo la indique. Por ejemplo, si tengo esta distribución, digo que quiero mover estos binarios 2 posiciones de esta forma. Entonces los binarios se moverán una posición, sale de memoria, otra posición, sale de memoria y el 1 quedará al principio. El nuevo valor es 1, ¿sí? Y 1 en binario se representa por decimal en 2. Veamos otro ejemplo. Si tenemos menos 5, en memoria tenemos esta distribución y si movemos 2 posiciones para la derecha tendríamos esta posición de aquí, ¿sí? Esta es la forma en la cual se desplazan binarios, ¿sí? El concepto nos dice se mueven los bits de izquierda o a la derecha.
¿sí? El primer plano será para mover y el segundo indica cuántas posiciones vamos a mover. Esto es para un tratamiento directamente con bits, ¿sí? Cuando tenemos un trabajo con imágenes, con optimización de polígonos, es muy utilizado. Esto se utiliza internamente dentro de las operaciones aritméticas. No son muy utilizadas en la vida diaria de un sistema de información, pero se les puede tratar en algún momento, ¿sí? Realizaremos algún ejemplo de estos cuando se nos presenten ya los ejemplos del curso como resultado. Veamos un tema que es bastante importante, que son las relaciones y las condiciones, las relacionales y las condicionales en Java. Esto es uno de los conceptos que debemos tener muy claros para poder trabajar ya en la relación entre objetos netamente en nuestro sistema de información. La conceptualización nos dice que las relaciones pueden ser persistentes si establecen la comunicación entre objetos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo dos objetos, vehículo y cliente, estos objetos tienen una relación como tal, que el cliente conduce a un vehículo, por ejemplo. Los tipos de relación que tenemos en Java son los que se muestran en el diagrama. Esta relación es lo que establece la comunicación entre estos objetos, ¿sí? Por ejemplo, la herencia habíamos revisado en la clase anterior. Esta es una comunicación una comunicación entre los objetos. Por ejemplo, el primer objeto que sea padre, persona, y el objeto hijo sería cliente. La relación entre ellos es que son personas. Tenemos relaciones de dependencia, relaciones de asociación, y esta a su vez tenemos diferentes tipos de asociaciones como tal. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de asociaciones? Porque debemos mapear nuestro comportamiento real a nuestro paradigma de programación orientada a objetos. Veamos más a detalle. La relación asociación, por ejemplo, nos dice que asocia la relación de asociación expresa una relación unidireccional o bidireccional entre las instancias a partir de las clases conectadas. Tengo dos clases de mi ejemplo, la clase persona y la clase perro. Estas dos clases tienen una relación en este caso, de propiedad del perro. ¿Qué me dicen los números que se encuentran en esta sección y en esta sección? Que una persona puede tener cero o varios, el asterisco denota varios perros. La relación establece cuál es el propietario y qué es la propiedad, porque la relación es de propiedad. Eso es la asociación, la descripción de la relación entre dos clases. Entonces, en un diagrama de clases yo puedo entender claramente cuál es la dimensión que puede tener esta relación. Yo sé que un propietario puede tener cero o varios perros. Y si lo vemos al revés, cero o varios perros son propiedad de una persona. Esto es una relación de asociación. Nos recomiendan que la frase usa debe tener sentido en una relación de asociación. Si es un punto de comprobación para determinar si estamos utilizando bien la conceptualización. Pero en resumen, este diagrama explica claramente cuando tenemos la relación entre dos clases. Perfecto. Muy bien, continuemos. Tenemos otra relación que es la composición. La relación de composición implica que los componentes de un objeto pueden pertenecer a un objeto agregado. La forma que cuando el objeto agregado es destruido, todas sus partes también son destruidas. Vamos al ejemplo. Tengo la clase empresa y está compuesta por la clase empleado. ¿Qué pasa si la clase empresa desaparece? El empleado también desaparece porque ya no tenemos esa relación. La persona ya no va a poder ser empleada.
se pierde esa conceptualización. Entonces, cuando una clase depende y es compuesta o compone a otra clase, se utiliza esta denotación. ¿Qué entiendo aquí yo? Que una empresa puede tener uno o varios empleados. ¿Por qué no coloco cero? Porque una empresa sin empleados ya no es empresa, sería una ficticia, ya no entra dentro de la conceptualización correcta de una empresa. Entonces, por eso empiezo desde una persona hasta, eso me refleja los 2 puntos, hasta varias personas. Puedo tener aquí una limitación, por ejemplo, de 1 a 100, por ejemplo. Pero en este caso, para ejemplo, hemos colocado asterisco y se denota con un rombo marcado, ¿sí? Es decir, que la composición está denotada por este diagrama, en la cual una clase compone o forma parte de otra clase. Sencillo, ¿verdad? Continuemos a otro ejemplo, en la cual tenemos la relación de agregación. La agregación es similar. Es una asociación con connotaciones semánticas. Esta es mucho más variada. La agregación es una relación parte de que presenta a una entidad como un agregado de partes. En orientación a objetos, un objeto como agregado de otros objetos como tal. Es decir, tenemos la clase empresa, a la cual se pueden agregar clientes. ¿Qué pasa si la empresa desaparece? Pues bien, yo como soy un cliente no desaparezco, pues soy cliente de otra empresa, ¿sí? Yo agrego valor a la empresa como tal, ¿sí? Una empresa una o varias empresas pueden tener 0 o varios clientes. Yo puedo ser una empresa, pero si no tengo clientes puedo trabajar, ¿sí? Puedo ser empresa, estoy dentro de la conceptualización. Que sea una empresa rentable es diferente, ¿ya? La agregación se denota cuando una clase forma parte de otra y puede realizar operaciones de agregación sobre esta de acá. Se denota con un rombo, el cual no es marcado en este caso, ¿sí?